Hola y bienvenidos. Un saludo para todos mis estimados estudiantes. Y el tema que vamos a tratar hoy en el área de personal social es tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos. Y la competencia que corresponde al área de personal social en este tema es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y tu propósito para hoy es explicar a partir de una lectura sobre la utilización y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para el beneficio personal, familiar y social. ¿Qué pasos debo seguir para lograr mi propósito? Primero, leerán un diálogo entre Patty y su papá sobre los aparatos tecnológicos que actualmente se emplean para estudiar. Además, considerando las pautas para antes, durante y después de la lectura, leerán un texto acerca de los teléfonos celulares en el aprendizaje. Luego, presentarán una experiencia personal, familiar o de su comunidad referida al uso del celular como ayuda en el aprendizaje e investigarán sobre alguna experiencia de uso que haya afectado la salud de las personas. Finalmente, reflexionarán y explicarán sobre la utilización y aprovechamiento de las TIC en beneficio del aprendizaje personal, familiar o social. Y al trabajar estos 4 pasos, lograremos el propósito. Toma en cuenta el siguiente criterio de evaluación. Hoy explicarás sobre el uso y aprovechamiento de las TIC para el beneficio personal, familiar y social. Y recuerda que al final de la actividad realizarás tu autoevaluación. Iniciamos la actividad. Tecnologías que usamos actualmente para comunicarnos. Recordemos que en la actividad anterior, además de describir los cambios y permanencias de las formas de comunicarnos, lograste explicar cómo han evolucionado las tecnologías de la información y la comunicación. Esto lo realizamos a través de una línea de tiempo. En esta oportunidad, reflexionaremos si el aprovechamiento de las TIC beneficia nuestro aprendizaje personal, familiar y social. Observa y lee el siguiente diálogo. ¿Recuerdas a Joel, el padre de familia que llegó a su casa y toda su familia estaba distraída en los dispositivos? Bien, Joel conversó con su hija Patty sobre los aparatos tecnológicos que actualmente vienen usando en casa para que ella y sus hermanos continúen con sus aprendizajes. ¿Es así que Joel le dijo a Patty: Hija, qué interesante lo que estás investigando? ¿Tú crees que las tecnologías de la información y la comunicación han afectado el aprendizaje y la salud? A lo que Patty le responde a su papá: Papá, justo estamos tratando ese tema en clase, sobre todo en el tiempo del distanciamiento por el COVID-19. Con mis amigas y amigos tenemos la necesidad de conocer acerca de cómo aprender en la virtualidad. Frente al interrogante de su papá, Patty escribió en el grupo de WhatsApp la siguiente pregunta que te invitamos a responder. ¿Los teléfonos celulares ayudan en nuestro aprendizaje? ¿Qué piensas acerca de esta pregunta? Recuerda que actualmente, por motivos de la pandemia, los equipos celulares se han convertido en una herramienta fundamental para nuestro aprendizaje, siempre y cuando le demos el uso adecuado. Pero acá tenemos otra pregunta interesante. ¿Los teléfonos celulares afectarán nuestra salud? De acuerdo a tu respuesta, explica por qué. Pensemos, en todo caso, cuánto tiempo pasamos usando el celular y de qué manera lo utilizamos. ¿Será posible que los equipos celulares afecten nuestra salud? Puedes anotar tus respuestas. A continuación, vamos a leer un texto de una conversación realizada entre algunos estudiantes. Pero antes de leer el texto,
observarás el título del diálogo realizado por los estudiantes universitarios. Luego responderás a algunas preguntas. El título del texto es Los teléfonos celulares en nuestro aprendizaje. Bien, ¿a qué se referirá el título? ¿Crees que tenga que ver con los celulares? O tal vez, ¿cómo influyen estos equipos en nuestro aprendizaje? Segunda pregunta, ¿de qué crees que tratará el texto? ¿Habrá alguna relación entre el título y el contenido? ¿A quién estará dirigido el texto y por qué? ¿Crees que podría ser para los estudiantes? Y última pregunta, ¿cómo está organizado el texto? Para ello, deberás observar el texto que te presento a continuación. Recuerda que estas preguntas deberás responderla en forma oral. Y durante la lectura, al leer el texto, debes tomar en cuenta la siguiente recomendación. Puedes subrayar las ideas más importantes o escribirlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¡Vamos, tú puedes! Y a continuación te presento la lectura, los teléfonos celulares en nuestro aprendizaje. ¿Ayudan a aprender o afectan nuestra salud? Leamos a continuación qué le escribe Patty a sus amigos Adriana y Henry. Patty les hace la siguiente pregunta. Hola, Adriana y Henry. ¿Ustedes creen que los aparatos tecnológicos nos benefician o no en la vida diaria? Ante esta pregunta, Adriana responde, a mí sí me ayudan. Visito muchas páginas web y encuentro información variada. Además, me comunico con mis profesoras y profesores y me permite seguir aprendiendo. Mientras que Henry responde, no sé, yo creo que nos distraen, porque hay tantas aplicaciones que llaman mi atención y las uso mientras estoy en clase. En esta parte de la conversación podemos apreciar que para Adriana los aparatos tecnológicos sí les benefician en su aprendizaje. Les permite buscar información y estar comunicada con sus profesores. Sin embargo, para Henry le distraen. Él prefiere ver tantas aplicaciones en lugar de poner atención a la clase. Continuamos leyendo el diálogo entre los amigos. Adriana le dice, bueno, en mi casa hacemos videollamadas con el celular, así podemos compartir y mantener la comunicación con la familia. Henry le responde, en muchos lugares los celulares no tienen buena señal o es débil. Es necesario aumentar la cantidad de torres para que capten más ondas, pero eso puede ser perjudicial para la salud. Adriana le dice, sí, son buenos, porque el celular, por ejemplo, además de ayudar a comunicarnos, tiene cámara fotográfica, GPS, reproductor de música y buscadores de información, entre otras aplicaciones que nos permiten seguir aprendiendo. Como vemos, Adriana sigue fundamentando sobre el uso del celular. Este le permite estar comunicados con su familia. Asimismo, lo encuentra muy útil. Sin embargo, Henry opina que son perjudiciales para la salud, por lo que se tendría que aumentar la cantidad de torres. Pero sigamos leyendo la conversación de los estudiantes. Henry dice, yo creo que, como usamos las aplicaciones por mucho tiempo, nos pueden afectar porque nos vuelven dependientes. También pueden perjudicar nuestra salud, pues a veces siento cansancio en mis ojos. Además, en mi familia han comentado que sufren de dolor de cabeza y de espalda. Aquí, Henry nos menciona que hay algunos problemas de salud tanto en él como en su familia por el uso del celular. Podría ser que lo utilicen de forma excesiva. Bien, Adriana le responde, puedes tener razón, pero mucho depende de cómo los aprovechemos.
Respecto a tu comentario de las torres y la señal, pienso que, si bien los celulares emiten ondas de radio, estas no son tan fuertes como para afectar nuestro cuerpo. A lo que Henry le responde: pero yo he oído que debemos tener cuidado con las ondas de radio que emiten los celulares, porque al usarlos por mucho tiempo pueden afectar nuestra salud. Repasemos nuevamente. En esta parte, Henry menciona algunos problemas de salud por el uso de las aplicaciones, como el dolor de cabeza, cansancio en los ojos, dolor de espalda. Quiere decir que para Henry no es bueno el uso del celular. Sin embargo, Adriana le explica a Henry que depende de cómo se aprovecha su uso. Para Adriana, el uso del celular sí es beneficioso. Además, ella manifiesta que las ondas no perjudican porque no son tan fuertes. Es así que Adriana le dice a Henry: bueno, Henry, eso nos queda por averiguar. ¿Sabes? Virtualmente he logrado acceder a instituciones y a diferentes lugares que brindan información importante de investigaciones para mejorar mis conocimientos. Y Henry le dice: yo también indago en diferentes páginas, converso con muchas personas de otros países y compartimos juegos. Finalmente, Adriana le responde: Henry, hay que tener cuidado con las personas con las que interactuamos en los diversos sitios a los que accedemos. Así también cuidamos nuestra salud mental y física. Por ello, siempre nos recomiendan acceder a sitios confiables. Muy bien, como podemos observar, ambos tienen ideas muy diferentes. Por un lado, Adriana aprovecha el celular para mejorar sus conocimientos y por otro lado, Henry lo emplea para hacer amistades de otros lugares y para los juegos. ¿Qué opinas de esta conversación? Luego de leer, desarrolla las siguientes actividades. Pregunta 1. ¿Cuál es la finalidad del texto y por qué? Aquí te presentamos 4 alternativas de las cuales deberás marcar solo una. A. La finalidad del texto es describir si los celulares ayudan en el aprendizaje pero afectan la salud. B. Mostrar que hay un debate abierto entre la seguridad de los celulares. C. Describir las precauciones que deben tomar quienes utilizan los celulares. Y D. Dar a entender que no hay ningún problema de salud causado por los celulares. ¿Cuál de estas 4 alternativas será la correcta para responder la pregunta? Fácil, ¿verdad? ¿Consideras que podría ser la letra A? Describir si los celulares ayudan en el aprendizaje pero afectan la salud. Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites aclarar tus dudas para resolver las preguntas. Y si lograste seleccionar la alternativa que consideraste correcta, indica por qué la escogiste. Por ejemplo, escogí la alternativa A, B, C o D porque Patty inicia el diálogo con una pregunta que se refiere a los beneficios de los aparatos tecnológicos en la vida diaria. Además, en la conversación, los estudiantes expresaban cómo los celulares ayudaban en el aprendizaje y a la vez cómo afectaban en su salud. Es importante que puedas argumentar tus respuestas. Pregunta 2. Identifica la posición que defiende cada estudiante y señala por qué. Por ejemplo, ¿qué piensa Adriana? ¿Los celulares ayudan en el aprendizaje? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si colocas sí, recuerda que debes fundamentar por qué. Recordemos que en la lectura, para Adriana, los aparatos tecnológicos, en este caso los celulares, sí beneficiaban en su vida diaria. Hemos visto que para ella son útiles en su aprendizaje, ya que puede encontrar información importante. Además, puede comunicarse con sus profesores. ¿Y qué piensa Adriana acerca de los celulares
si pueden afectar nuestra salud? Para Adriana, los celulares no afectan su salud, porque ella dice que depende de la forma como se aprovechan. De la misma forma, vas a averiguar qué piensa Henry, si ayuda en el aprendizaje o afectan nuestra salud los equipos celulares. Para ello, puedes regresar a la lectura. Y si marcas sí o no, escribe por qué. Recuerda que las ideas de Henry eran diferentes a las ideas de Adriana. Ahora veamos la siguiente pregunta. En general, ¿cuál es la opinión de Adriana sobre los celulares? Para ello es importante hacer una relectura, es decir, volver a leer. Toma nota de estos mensajes. Podemos subrayar algunas ideas para formular la opinión de Adriana. Por ejemplo, para Adriana, los equipos celulares son beneficiosos. ¿Por qué? Porque en ellos encuentra información variada. Además, puede compartir y mantener la comunicación con la familia. Y en ellos encuentra aplicaciones que le permiten seguir aprendiendo. Y de esta manera puede seguir encontrando información importante para escribir la opinión de Adriana sobre los celulares. Pregunta 4. En general, ¿cuál es la opinión de Henry sobre los celulares? Para dar respuesta a esta pregunta, recuerda que debemos leer nuevamente los mensajes que Henry escribió, y en ellos nos daremos cuenta que para Henry los celulares no le beneficiaban. Es importante que puedas encontrar algunas ideas las cuales te permitan argumentar tu respuesta. Recuerda que para Henry los celulares lo distraen. Él piensa que las ondas pueden ser perjudicial para la salud. Además, él a veces siente cansancio en los ojos. Todas estas ideas te pueden ayudar a emitir tu opinión. Pregunta 5. ¿Quién de los dos, Henry o Adriana, afirma que los celulares pueden generar dolores de cabeza y por qué? Siguiente pregunta. ¿Quién afirma lo contrario y por qué? Para ello, revisa nuevamente esa parte de la conversación. Henry manifiesta: yo creo que como usamos las aplicaciones por mucho tiempo, nos puede afectar porque nos vuelven dependientes. También puede perjudicar nuestra salud, pues a veces siento cansancio en mis ojos. Además, en mi familia han comentado que sufren de dolor de cabeza y de espalda. A lo que Adriana responde: puedes tener razón, pero mucho depende de cómo los aprovechemos. Respecto a tu comentario de las torres y la señal, pienso que, si bien los celulares emiten ondas de radio, estas no son tan fuertes como para afectar nuestro cuerpo. Es importante, mis estimados niños y niñas, que aprendamos a encontrar la información en la lectura. Aplicando la técnica del subrayado, puedes lograrlo. Y de esta forma podemos encontrar las respuestas a cada una de las preguntas. Pregunta 6. ¿Qué te llamó la atención del texto? ¿Por qué? Es importante que puedas dar tu opinión personal acerca de lo que hemos leído. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cómo Adriana aprovecha el uso del celular para aprender. Y a continuación, aplica lo aprendido. Vas a presentar una experiencia, puede ser personal o familiar o tal vez de tu localidad, sobre el uso del celular en el aprendizaje. Por ejemplo, podrías escribir acerca de cómo en la actualidad te ayuda este equipo tecnológico en tus clases a distancia. ¿De qué manera te ayuda o te beneficia en tu aprendizaje? Luego, vas a escribir alguna experiencia del uso del celular que afecta a la salud de las personas. Por ejemplo, en algunos artículos he podido encontrar que el uso abusivo del teléfono móvil o celular causa insomnio, ansiedad y dolores musculares en las personas.
Vas a indagar qué otras experiencias con el uso del celular haya afectado a la salud de las personas de tu familia o de tu localidad. Seguimos avanzando. Con la información del texto leído y tu experiencia vivida, escribe tu opinión respecto a lo siguiente. ¿El celular favorece o no en tu aprendizaje? ¿Por qué? ¿El celular afectará o no tu salud y por qué? Es importante que puedas reflexionar y poder anotar tus opiniones. Y a continuación puedes elaborar un listado sobre cómo aprovecharías mejor un celular en tu proceso de aprendizaje. Podría ser para buscar información, investigar, comunicarte con tus profesores y profesoras como Adriana. Anota todas las ideas que tengas en mente sobre cómo aprovecharías tu celular para tu aprendizaje. Luego te invito a reflexionar y compartir lo aprendido. Puedes usar el chat para conversar con alguna compañera o con algún compañero y argumentar el uso y aprovechamiento de las TIC en beneficio del aprendizaje personal, familiar o social. Puedes contarle todo lo que has aprendido el día de hoy. Y finalmente te dejo un reto. Vas a investigar cómo se transmite la comunicación de un celular a otro y por qué. Aquí te dejo una imagen de todos los procesos que intervienen en la telefonía móvil o celular y luego tú podrás explicar. Como sabemos, hoy en día los teléfonos celulares no están conectados físicamente mediante los cables. El medio de transmisión es el aire y el mensaje se envía por medio de ondas electromagnéticas. Puedes profundizar un poco más sobre el tema. Finalmente, evalúa tus aprendizajes. Si lograste explicar sobre el uso y aprovechamiento de las TIC para beneficio personal, familiar o social. Y no olvides guardar tus trabajos en el portafolio. Me dio mucho gusto apoyarte en esta actividad. Éxitos siempre.